Libro Conociendo al Espíritu Santo, escrito por el pastor Juan Carlos Harrigan. Capítulo 7. La clave del poder de la iglesia primitiva, el Espíritu Santo. Quiero mostrarte al Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Es ahí donde más se manifiesta o comienza el ministerio del Espíritu Santo con mayor evidencia. Cuando Cristo estaba en la tierra era el ministerio de Cristo ungido por el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo es ascendido al cielo, ahora es el Espíritu Santo a través de los discípulos. El ministerio del Espíritu Santo en plenitud, abiertamente, comenzó el día de Pentecostés. Antes del día de Pentecostés, estaba en Jesús, sobre Jesús y operaba a través de Jesús. Pero cuando vino el día de Pentecostés, operaba a través de la iglesia. Ahora era el Espíritu Santo directamente tratando con la iglesia. Antes de que Jesús se fuera, era el Espíritu Santo tratando a través de Jesús con el pueblo, pero ahora era el Espíritu Santo directamente. Vamos a ver que Él comienza a tener una participación muy activa, una manifestación muy viva y a dirigir a toda la iglesia. Veamos algunos versículos que muestran al Espíritu Santo. Hechos 5:3. Dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó de Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? De acuerdo con este versículo, el Espíritu Santo estaba allí presente. Cuando Ananías y Zafira mintieron, no mintieron a Pedro, mintieron al Espíritu Santo. Veamos Hechos 5:9. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor estaba allí presente. En Hechos 5:32 dice: nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Fíjate de la presencia tangible que había en el libro de los Hechos, en la iglesia que se iniciaba. Pedro dice: nosotros somos testigos de estas cosas y el Espíritu Santo también, lo que confirma su presencia presente. Hechos 7:51 dice: vosotros resistid al Espíritu Santo. Lee esto. Él, hablando, dice en Hechos 11:12, el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Hechos 12:28 agrega: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Aquí vemos al Espíritu anunciando el hambre que venía en aquellos días. Además, que podemos ver el acierto de ese anuncio. Hechos 13:4 dice: ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo enviando a la gente, dándoles una instrucción. Hechos 15:28 agrega: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Parece que hicieron una reunión con él y él dijo: esto es lo que conviene para la iglesia. El Espíritu Santo dio su visto bueno, su aprobación. Pablo y el Espíritu Santo. Pablo es el apóstol que más nos habla de la vida en el Espíritu, de la comunión con el Espíritu Santo. Él fue uno de los apóstoles que más conoció al Espíritu Santo y vivió una vida totalmente rendida, dirigida por el Espíritu Santo. Con este apóstol aprendemos cómo se debe caminar, vivir un hombre o una mujer de Dios en el ministerio con el Espíritu Santo. Veamos algunos ejemplos de Pablo y el Espíritu Santo. Hechos 16:6. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu le está diciendo al apóstol Pablo: no es tiempo de predicar aquí. Yo tengo un terreno listo en Macedonia, no en Asia. Aquí vemos que el Espíritu Santo prohibía una acción de Pablo. Significa que tenía autoridad sobre él. Hechos 16:7 dice: intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo dirigía a los predicadores de la antigüedad. Hechos 18:5. Pablo estaba constreñido por el Espíritu. Hechos 19:21. Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia.
La palabra constreñido significa obligado, forzado, impuesto, exigido. El Espíritu lo empujó, lo obligó, lo instó. Hechos 20:23 dice: el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad. Nuevamente el Espíritu Santo hablando. Hechos 20:28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo diciendo: Él, ¿a quién es asignado como pastor? ¿Conocen ustedes al Espíritu Santo? Hechos 19:2 agrega: ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó Pablo a los creyentes en Éfeso, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19:5 y 6 manifiesta: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. ¿Te imaginas que esto que Pablo hizo sea una de las reglas para invitar a un predicador a una iglesia? Primero, preguntarle: ¿conoces al Espíritu Santo? Creo que nos evitaríamos muchos problemas. Tendríamos hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Qué bendición sería que cada concilio cristiano pudiera poner a cada pastor, predicador, evangelista, profeta, maestro, apóstol, primero a que sea bautizado por el Espíritu Santo. Y eso sea con la evidencia de hablar en otras lenguas, como estos hombres en Éfeso, y que continuamente sean llenos de la presencia de Dios. Fue sorprendente ver que cuando Pablo les puso las manos a estos hombres, fueron bautizados por el Espíritu Santo al instante. ¿Qué falta hacen hombres como Pablo hoy en día? Hombres y mujeres que estén tan llenos de Dios que puedan poner las manos sobre otros y revivan el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué incluyo este capítulo en la participación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento?, dice el pastor Harrigan a manera de pregunta. Porque Satanás se ha encargado en deshacer la importancia de la actividad y el compañerismo, la comunión del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso la iglesia primitiva era muy fuerte en todo tipo de señales y milagros, porque el Espíritu Santo dirigía la iglesia y hasta ahora dirige muchas iglesias, pero hay otras donde ya el Espíritu Santo ni siquiera se está moviendo. Pedro y el Espíritu Santo. Pedro es el primer pastor de la iglesia primitiva. Fue el apóstol que operó en milagros e intervenciones sobrenaturales en su vida ministerial. Tuvo visitaciones de ángeles. ¿Cuál era el secreto de Pedro? Primero, tenía una vida de oración y no la negociaba con nadie ni con nada. Era fiel a su tiempo a solas con Dios. Mira lo que dice la Biblia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, del 2 al 4. Segundo, su comunión con el Espíritu Santo era muy profunda, de tal forma que él lo conocía su voz, era dirigido en todo por el Espíritu de Dios. Fue realmente un apóstol de lo sobrenatural, pero ¿cuál era su secreto para vivir esa vida tan deseable por nosotros? La clave del apóstol Pedro la vemos en sus historias. Vemos cómo fue dirigido, guiado por el Espíritu Santo. Miremos un ejemplo. Pedro en la casa de Cornelio. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Hechos 10,
19 al 21. Aquí vemos claro que el Espíritu Santo es quien dirige a Pedro a ir a la casa de Cornelio. Ese era uno de los secretos del poder de Pedro, que tenía su oído abierto al Espíritu Santo. En ese punto, puedo decirte, cuenta el pastor Harrigan, que será una condición clave para poder operar en lo sobrenatural de Dios, ese poder escuchar al Espíritu marcando directivas. He visto muchos milagros acontecer cuando escucho la voz del Espíritu Santo en mi vida. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, mientras él predicaba, el poder del Espíritu Santo cayó sobre todos. Miremos lo que dice la Biblia. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10, 44 al 48. Mientras hablaba, cayó el poder de Dios. Ese es el resultado que tenemos si somos dirigidos por el Espíritu Santo. Su poder caerá donde quiera que el Espíritu Santo nos envíe. Por mandato tuyo he hecho esto. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Primera de Reyes 18, 36 al 39. Todo el pueblo cayó de rodillas y dijo: Jehová es el Dios. Esa demostración de poder puso a una nación de rodillas. Hoy en día muchas iglesias no han podido tocar a su pueblo. Les digo que hasta que la iglesia no manifieste el poder de Dios, los resultados serán escasos, expresa el pastor Harrigan. La predicación del Evangelio debe ser realizada con señales y milagros en el poder del Espíritu Santo. Ese era el secreto del éxito del apóstol Pablo. Miremos lo que dice la Biblia. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Porque no osaría hablar sino lo que Dios ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15, 18 y 19. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales y prodigios y milagros. Segunda de Corintios 12:12. Está claro que Pablo predicó un evangelio con poder. 4 principios que te ayudarán a caminar en lo sobrenatural. Nunca te muevas por instinto, sino por revelación. En esta oración que hizo Elías es donde está el secreto de este hombre de Dios. Él dijo: por mandato tuyo lo estoy haciendo. O sea, hubo una revelación de Dios a Elías antes de haber una manifestación. Estos son los 4 principios que te ayudarán a caminar en lo sobrenatural. No habrá manifestación si no hay revelación, dirección. Y no habrá revelación
si no hay intimidad, y no habrá intimidad si no hay una vida de oración. La oración trae intimidad, la intimidad trae revelación, la revelación trae manifestación. Muchas personas de la generación de hoy quieren manifestación sin revelación, quieren revelación sin intimidad y quieren intimidad sin oración, sin pasar tiempo con Dios. Cuando caminas en estos 4 principios, el poder de Dios está seguro. Por ejemplo, Elías no fue donde la viuda a multiplicar la harina porque a él se le antojó. No, él fue porque lo enviaron. El mismo Jesús dijo, muchas viudas había en Jerusalén, pero solo a una fue enviada Elías, dando a entender que el hombre de Dios debe ser enviado por Dios, direccionado por Dios. Solo el que camina bajo dirección divina tiene manifestación segura. Lo que multiplicó la harina y el aceite en la casa de la viuda no fue la presencia de Elías, sino la presencia del que lo envió. Lo que trajo el cambio en esa casa fue que alguien llegó con una palabra revelada. Solo el que tiene una vida de oración tendrá oídos sensibles, ojos abiertos y corazón para creer. Es en esos tiempos, a solas, en intimidad, en donde tendrás dirección para, más tarde, poder ver la manifestación. ¿Cuál fue el secreto del poder de Moisés? Sencillo, fue enviado. Él estaba pastoreando las ovejas y de pronto vio un pequeño árbol arder en fuego. Mirémoslo en la Biblia. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3, del 1 al 12. Él simplemente llegó a Egipto a hacer lo que se le mandó, señales, milagros y libertad al pueblo. Cuando eres enviado por Dios para hacer una obra, una misión, ya tú no caminas en tus recursos, sino en los de Dios. Ya no es en tu fuerza ni en tu capacidad, es en la de Dios. Cuando Dios te envía, te dirige. Él se va a asegurar de que tengas todos los recursos necesarios para que cumplas tu propósito. Si Él tiene que poner la naturaleza a tu disposición, Él lo hará. Tú solo preocúpate por ser dirigido, enviado por Dios. Cuando ves a Moisés en la Biblia a hacer todas estas señales, te preguntas,
¿Qué hizo él para hacer eso? Nada, solo lo enviaron, y él fue. Dios busca personas que le obedezcan. Escuché de un predicador que dijo que en una ciudad una empresa puso un anuncio que decía: se buscan trabajadores. No es para hacer nada, pero que hagan caso. Eso es exactamente lo que Dios está buscando. Alguien que le haga caso. Moisés le hizo caso a Dios y fue usado de forma sobrenatural. El secreto de Felipe fue el Espíritu Santo. Este hombre de Dios, que comenzó sirviendo como diácono, terminó siendo uno de los evangelistas más poderosos de la Biblia, todo por su comunión con el Espíritu Santo. Cuando Felipe fue a Samaria, comenzó a predicar a Cristo y con las señales que hacía, estremeció toda la ciudad. Miremos en la Biblia. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hechos 8, del 5 al 13. La predicación con señales con la que predicaba Felipe fue la clave para sacudir a Samaria. Pero este hombre conocía al Espíritu Santo y su voz, tenía el oído afinado para poder escuchar la voz del Espíritu. Mira lo que dice la Biblia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8, 26, 27 y 29. Felipe tenía comunión con el Espíritu Santo. Era tan profundo en el Espíritu que la Biblia dice que fue arrebatado por el Espíritu y apareció en otra ciudad. Yo te animo a que anheles una comunión con el Espíritu Santo. Es para ti hoy, ahora, rendido a su presencia. Si Él pudiese sobre un hombre poner su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre se volvería al polvo. Job 34, 14 y 15. Simplemente no somos nada sin Él. El éxito de la obra de Dios no depende de ninguno de nosotros. Se logra mediante la dependencia del Espíritu Santo. Yo soy un siervo de Dios que puede usar solamente porque valoro su voz por encima de otras voces. Nunca debería verme a mí mismo por encima de otros siervos de Dios. Creo que la clave del poder de la Iglesia de los Hechos era su rendición a la presencia de Dios, a la dependencia que tenían del Espíritu Santo. Ellos aprendieron a colaborar con el Espíritu Santo. Vivían solo para dejarse guiar por Él. Testimonio. Recuerdo hace unos años, cuenta el pastor Harrigan, una oportunidad cuando fui invitado a un campamento en Chihuahua, México. Era organizado por las Asambleas de Dios. Recuerdo que yo no era uno de los invitados principales. Un hermano habló de mi ministerio a los organizadores y ellos con mucho amor me invitaron. Viajé a Chihuahua,
Después que llegamos al aeropuerto tuvimos que manejar alrededor de 4 horas. Cuando llegué al campamento de jóvenes, fui al hotel en donde me recibió el hermano Vileska, quien me había invitado. Fuimos al campamento en la noche. Había un hermoso tiempo de adoración. Vi al predicador invitado subir a la plataforma y comenzar a predicar. Luego de un tiempo, el predicador comenzó a orar por los jóvenes. Algunos estaban bajo el poder de Dios. De pronto, todo cambió. Uno de los jóvenes cayó a tierra poseído por un demonio. El predicador trató de ayudarlo, pero no pudo. Ese demonio no obedecía a nadie. El culto terminó y no supe qué pasó con ese joven. Alguien lo tomó y lo llevó a otro lugar para tratar de ayudarlo. Quedé sorprendido y asustado. Era mi primera vez en un campamento tan grande. Había miles de jóvenes y también muchos pastores. Llegué al hotel y le dije a Dios: Señor, ¿qué hago yo aquí? No tengo la unción de ese pastor. Era un pastor que había visto años atrás y sabía que él tenía una unción preciosa, y le decía a Dios: Señor, si el joven endemoniado estremeció a este pastor, ¿qué será de mí mañana? Lloraba y lloraba. Esa noche no dormí, cuenta el pastor Harrigan. Oré toda la noche. Estaba asustado y nervioso. Cuando amaneció no pude desayunar. Se me había quitado el hambre. Me tocaba predicar en la tarde, así que estaba cada vez más nervioso. Ahora, algo que no me había dado cuenta era que en la noche anterior me había rendido a Dios pidiendo su ayuda, y eso me había llevado a depender de Él. Llegué al campamento a predicar. Había muchos jóvenes buscando a Dios. Comencé a predicar. Ese día el Señor puso en mi corazón que hablara del poder del Espíritu Santo. Predicaba, pero aún seguía nervioso. Después de tener alrededor de unos 30 minutos predicando, noté que la mayoría de los jóvenes no prestaban atención. Dije dentro de mí: Señor, ¿y ahora qué hago? El Espíritu Santo me dijo: ya les predicaste de mi poder, ahora demuéstrales el poder. Le dije que no entendía lo que me quería decir. Me dijo: lo que predicaste, vamos a demostrarlo. Le pregunté: ¿y cómo lo vamos a demostrar? Y me dijo: mira al frente. ¿Ves esa joven con un cuello ortopédico? Miré y a lo lejos vi a la joven con un cuello torcido. Le dije: ¿qué hago? Me dijo el Espíritu: llámala al frente. Lleno de nervios obedecí, la llamé y la puse en el frente de todos. Cuando estaba ahí, le dije: ¿y ahora qué hago? El Espíritu me dijo: pon las manos sobre ella. Cuando los jóvenes vieron que esa joven estaba frente a ellos, comenzaron a interesarse por ver qué era lo que iba a suceder. Extendí mi mano, como me dijo el Espíritu Santo, y cuando la toqué, todo cambió en ese lugar. Corrientes salían de mis manos. La joven gritó fuerte y dijo: «¡Estoy sana!». Comenzó a temblar y cayó al piso. Luego de unos 3 minutos, se levantó, se quitó el cuello ortopédico, comenzó a danzar y movía su cuello sin dolor. Le pregunté qué le había sucedido. Me dijo que había sufrido un accidente y que habían dicho que duraría mucho tiempo sin poder mover el cuello, pero ahora lo podía mover sin dolor. Ella lloraba, yo lloraba, los jóvenes lloraban. De pronto, como un río, el Espíritu Santo cayó sobre todos en el campamento. Comenzaron a caer al piso, tocados por la unción. Luego, otro joven se me acercó y me dijo: «Pastor, ¿puede orar por mi amiga?». Era una joven que había tenido un accidente y había quedado paralítica. Ya llevaba años en esa condición, en una silla de ruedas. El doctor le había dicho que nunca podría volver a caminar. Cuando la vi, dije: «Dios mío, ¿qué hago?». No sabía qué hacer. Le dije: «Espíritu Santo, ¿qué hago?». Él me dijo: «Ponle las manos en la cabeza». Obedecí, puse mis manos sobre la joven que estaba en silla de ruedas y de pronto vino sobre ella el poder del Espíritu Santo, y sentada en la silla de ruedas comenzó a temblar. Al ver cómo temblaba le pregunté: «Joven, ¿qué te pasa?». Ella me dijo: «No lo sé, siento corriente por todo mi cuerpo». Vi que sus labios temblaban.
De pronto cayó al piso desde su silla, estuvo unos minutos temblando. Sus piernas temblaban. Eran unos minutos, se levantó totalmente sana. Pudo caminar sin problemas. Esto ocurrió frente a todos los que estaban en aquel campamento. La joven estaba en la plataforma. Ella brincaba y yo también brincaba de la alegría. Casi no lo podía creer. Jamás me imaginé que Dios pudiera usarme así. Salí del campamento hacia el hotel muy tocado por su presencia. Los pastores me pidieron que predicara en la noche. Lo hice y Dios hizo maravillas, cosas preciosas. Las sanidades siguieron, la unción se derramaba muy poderosa. Fue un tiempo precioso, pero todo comenzó con una rendición en la presencia de Dios. Creo que este es tu tiempo de levantarte y de correr a la presencia de Dios. Creo que el Espíritu Santo te espera para llevarte a una aventura sobrenatural donde vivirás en un río constante de su presencia. No hay lugar para el fracaso cuando eres dirigido por el Espíritu Santo. Él vino para llevarte al cumplimiento de Dios en tu vida. La Biblia dice esto: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición sobrenatural en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, versículos 3 al 6. Naciste para vivir en su presencia. Amén.